Cuando el sol se oculta y la mente está cansada, eres víctima de la penumbra. Estás entrando en la región encantada. Antes del encierro por COVID-19, fui con mis papás al pueblo de mi mamá y ahí fuimos a una visita guiada a un pueblo fantasma. Un pueblo deshabitado, donde sus pobladores desaparecieron sin dejar rastro de ellos. Y como recuerdo, compré un antiguo baúl de madera. Cuando regresé a casa, me disponía a guardar ropa de cama dentro del mismo, pero encontré una vieja carta pegada en su interior. Esto es lo que decía esa carta. En 1903, el pueblo contaba con apenas 150 habitantes. Entre ellos, había una mujer que solo se le conocía como Juana. Era una mujer mayor, que tenía el cabello gris y muy descuidado. Tenía una nariz larga y aguileña en extremo. Todo eso sumado a su extraña actitud y su personalidad misteriosa, le hicieron ganarse el apelativo de la bruja del pueblo. Las personas no sabían mucho de ella, pero algunos decían que era de los primeros colonos en habitar ese pueblo. Siempre fue muy callada, difícilmente hablaba con alguien. La casa era pequeña. Su casa era pequeña y era de las más alejadas del pueblo. Estaba junto a las orillas del río, donde era visible desde cualquier sitio del pueblo. De ella se decían muchas cosas, que tenía más de 100 años, que tenía pacto con el diablo, que la habían dejado plantada en el altar. Todo eran rumores, aunque había quien se atrevió a decir que todo era verdad. Aunque había algo que nadie dudaba, y era que esa mujer tocaba el violín. Lo tocaba todas las noches, a las 9 de la noche. Se escuchaba siempre la misma melodía melancólica que le ponía los pelos de punta a más de uno. Las madres no permitían que sus hijos jugaran cerca de la casa de Juana, y los jóvenes no se acercaban a su casa ni por error, ni siquiera por el día. Cuando el violín sonaba, todos entraban en sus casas para dormir, como si fuese un anuncio para ir a la cama. Incluso había quienes usaban esto para hacer que los niños durmieran temprano, diciendo que tenían que estar dormidos antes de que sonara el violín, o vendría la bruja del pueblo para atormentarlos y después se los comería. Los niños temerosos se iban a la cama una hora antes de que sonara el violín. Pero una noche, antes de que el reloj marcara las 8 en punto, comenzó a llenarse el aire de gritos desesperados y el ambiente lleno de humo pestilente. Los habitantes del pueblo salieron de sus casas para observar la casa de Juana, que estaba siendo abrasada por las llamas de un fuego abrasador. Las personas no sabían qué había iniciado el incendio, pero dijeron que alguna vez la caída sería la causa del fuego, ya que en ese tiempo el pueblo no contaba con energía eléctrica y los gritos eran de Juana, no cabía duda. Las personas estaban aterradas, pero nadie hizo nada por ayudar a la anciana. Solo contemplaron la casa, que fue consumida por las llamas, provocando que los gritos se perdieran poco a poco, confundiéndose con el crujir de la madera quemada. Al día siguiente, la policía fue al pueblo, que no contaba con un sistema de seguridad propio, para interrogar a los pobladores, y todos aseguraban no haberse dado cuenta, sino hasta la mañana del día siguiente, de lo que había sucedido. Los policías encontraron los restos calcinados de la anciana.
y al no haber familiares ni nadie que reclamase el cuerpo, decidieron enterrar los restos en el patio de su propia casa, su casa quemada. La policía se marchó del pueblo, diciendo que había sido un incendio accidental. Algunos pobladores se sintieron tranquilos de ya no tener que volver a escuchar ese violín por las noches, pero otros se sintieron culpables de no haber hecho nada por ayudar a esa mujer. Por la noche los pobladores se disponían a dormir, pero para su sorpresa, el violín se volvió a escuchar en punto de las 9. Era el violín de la bruja, con esa melodía inconfundible. Las personas entraron en pánico y se encerraron en casa, pero el violín se seguía escuchando, aún con las puertas cerradas. Era como si sonara en el interior de sus cabezas, pero sospechaban lo más obvio, que era que la bruja regresaba de la muerte para atormentarlos. Durante semanas no pasó nada raro, solo que el violín sonaba en punto de las 9. Pero una noche, el violín ya no sonó. Los pobladores se sintieron aliviados. Creyeron que todo habría terminado, pero no fue así. Cuando no sonaba el violín, desaparecía un niño. Bernardo, el hijo del herrero, fue el primero en desaparecer. Lo buscaron por todas partes, pero sin lograr el éxito. Pasaron muchas noches con el violín sonando, pero después de 2 meses ya no sonó. Y fue una pequeña niña, la hija del carnicero, quien desapareció entonces. Así cada mes o cada 2 meses dejaba de sonar el violín, y entonces era cuando un niño desaparecía. Los padres permanecían despiertos para cuidar a los hijos, pero tarde o temprano se quedaban dormidos y un niño desaparecía. Para 1928 solo quedaba un niño en el pueblo, yo, y aunque técnicamente ya no era un niño porque tenía 16 años, los adultos también comenzaron a desaparecer. La gente del pueblo, desesperada, decidieron reunirse para ir a lo que quedaba de la casa de la bruja, para exhumar sus restos y llevarlos a un sitio lejano, muy alejado del pueblo. Eran poco antes de las 9, pero antes de llegar a la casa, el violín sonó. Un espectro salió de entre los restos calcinados de la casa de la bruja, y un espectro con restos de piel, adheridos a su cuerpo calcinado, que vestía una túnica negra y larga, y mechones de pelo largo y quemado, portando un violín lleno de tierra. Los hombres y mujeres del pueblo le arrojaban piedras, reclamando por la tortura que los hacía vivir. El espectro levitó frente a la muchedumbre y les respondió que ellos eran los culpables por dejar que se quemara pidiendo ayuda, que ella no era bruja y que nunca lo había sido, que solo era una anciana que vivía sola y lejos porque la gente la rechazaba por su apariencia, pero ni aún muerta le tuvieron respeto. Dejaron que me enterraran aquí, pero ahora puedo hacer lo que yo quiera. Lo que ustedes decían. Puedo ser lo que ustedes decían que era. Puedo llevarme a sus hijos y a sus familiares. Ustedes nunca podrán irse del pueblo. Los vigilaré y no podrán salir hasta que todos paguen por lo que me hicieron. En especial, el responsable directo de todo esto. Se elevó más alto aún y dijo: ¿quieren a sus hijos? Pues aquí los tienen. Y abrió una boca enorme, vomitando trozos de huesos, sangre y carne, cubriendo a las personas con todos los restos de sus propios hijos, los cráneos irreconocibles. El espectro se desvaneció y las personas corrieron aterradas al interior de sus casas. Esa noche no pude más. Fui con mi madre a contarle la verdad. En esa noche que se quemó la casa de la bruja, mi amigo Bernardo y yo
Teníamos 11 años y nos propusimos acabar con esa mujer, que vendría a comerse y aterrorizar a quienes estuviesen despiertos, llegada la hora de tocar el violín. Mi amigo revisó que la bruja se encontrara dentro de la casa, mientras yo sacaba los fósforos que habría robado de la cocina de mi madre. Y cuando me dio la señal, prendí la casa, corriendo después hasta el pueblo, dejándola quemarse ahí sola. Mi madre no supo qué decirme. Le dije que quería contárselo a las personas del pueblo, pero mi madre no me lo permitió. Me dijo que ellos me matarían o me entregarían a la bruja. Le pregunté que qué debería hacer. Ella se me quedó viendo y me respondió: nada, no hagas nada, no le digas a nadie de estas cosas. Con el tiempo, la situación empeoró, y al día siguiente de que alguien desaparecía en la plaza del pueblo, aparecía el cuerpo desmembrado y abierto en canal por las costillas, dejando ver las entrañas masticadas. En el pueblo, las personas enloquecían. Era frecuente encontrar cadáveres de las personas que desaparecían, pero también de la gente que trataba de escapar del pueblo. Apenas sobrevivíamos con lo que se cultivaba y con la poca agua que el río llevaba. Era un infierno en la tierra. Y así pasaron largos años con el violín sonando a la misma hora. Pero era peor cuando no sonaba, porque sabíamos lo que eso significaba. Sabíamos que alguien desaparecería. Así perdí a mis amigos, a mis hermanos, a mi madre, a mi padre. Pero a mí me ha dejado seguir viviendo toda esta tortura. No ha venido por mí, aunque yo sé que ella sabe que yo fui el responsable directo de su muerte. El pueblo se fue vaciando poco a poco, y ahora solo quedo yo. Seguro que es para hacerme más largo el tormento. He vivido mucho más tiempo de lo que quisiera. Vivo en una casa que casi se está cayendo. Paso el tiempo sentado en una mecedora, de día y de noche, con una taza de café en mi mano y mi escopeta en la otra. Aunque sé que de poco me servirá cuando esa bruja venga por mí. Ahora tengo más de 100 años de edad y deseo morir con todas mis fuerzas. He perdido todo lo que tenía. He perdido a mis seres amados. Ya no tengo razones por qué vivir. Supongo que es lo que merezco por haber hecho lo que hice, por matar a una mujer inocente y juzgarla solo por lo que decían los demás, por condenarla al sufrimiento eterno. Sé que merezco esto y más. Sin embargo, aunque deseo la muerte, me da miedo lo que ella pueda hacer de mí. Sé que me dejó para el final. Sé que el peor de los castigos está siendo guardado para mí. Esa melodía del violín resuena en mi cabeza, dentro de mi mente, y dejo este relato para que alguien conozca mi historia, para no quedar en el olvido. Sé que hoy me enfrentaré a mi destino. Sé que hoy es el día. Lo sé porque son las 9 en punto. Y hoy no ha sonado el violín de la bruja. El violín de la bruja. Historia original por Emanuel Morales, mejor conocido como Nightcrawler. De Mundo Creepy. Canal de YouTube. Narrada y adaptación por La Región Encantada. Saludos a los nuevos suscriptores del canal: Tatiana Shevek, Bart Van DJ K, Gaby A Maravillas Vlogs, Misterioso Solitario, Rodrigo Montero López, Edufi 180, David Hernández,
Gracias por pedir por mi primo, que espero que lo den de alta pronto. Puede que el coronavirus nos aísle, pero la región encantada nos une. Y recuerda que, si tienes una historia para compartir, mándala al correo de la descripción o ponla en la caja de comentarios. Dale pulgar arriba a los vídeos. Compártelos en tus redes sociales. Suscríbete con campana activa y forma parte de la región encantada. Buenas noches y terribles pesadillas.